Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos siguen. Charlas de Café con Biblia es el nombre de este espacio. Estamos en nuestro episodio número 34 y hemos estado hablando acerca del tema de alcanzando la madurez espiritual. Hicimos primero un diagnóstico, hablamos sobre niños en Cristo, hablamos luego sobre liderazgo inmaduro. Y esta en el cuarto episodio que dedicamos a hablar sobre alcanzando madurez espiritual. Vamos a estar viendo algunas cosas pertinentes en todo esto. Querido Jaimito, te doy la bienvenida, hermano, amado, pastor en la ciudad del Alto. ¿Cómo estás? Danos las palabras introductorias y tu saludo, por favor. Bendiciones. Luchito, muy buenos días. Es una nueva oportunidad que tenemos de tener este tiempo juntos, conversando y compartiendo nuestras conversaciones con aquellas personas que nos están siguiendo, Luchito. Y sabemos que estamos teniendo retroalimentación de que este programa de alguna manera está cumpliendo su objetivo en muchas vidas. Estamos ministrando algunas verdades, Luchito, que el mismo formato que estamos utilizando lo hace digamos, nos permite llegar a muchas personas de una manera muy distinta a la que se hace desde un púlpito. Y Luchito, todo lo que estamos hablando en estas últimas charlas tiene que ver con alcanzar la madurez espiritual, ¿no? Una tarea pendiente en la iglesia del Señor Jesús, una tarea pendiente en muchos sectores de la iglesia. Pero lo que yo recuerdo es que hemos estado hablando en primer lugar sobre la necesidad del crecimiento espiritual y hemos hablado sobre la dependencia que hay de muchas personas que no han madurado espiritualmente y que tienen una gran dependencia con respecto a los consejos de su pastor, a lo que su pastor dice, cuando la vida del creyente debería darle al creyente la posibilidad de manejarse dirigido y guiado por Dios, ¿no? Pero eso solamente es posible cuando uno ha logrado crecer, ha logrado algún grado de madurez, ¿no? Sensibilidad a las direcciones de Dios. Pero también en el último programa estábamos hablando ya un poco de los líderes, ¿no? Y hay un problema en la iglesia de Jesucristo que muchos líderes, y cuando hablamos de los líderes, por supuesto, estamos incluyendo a los pastores, tal vez principalmente a los pastores, pero no solamente a ellos, ¿no? Pero estábamos hablando y estábamos diciendo cuántos líderes, cuántos pastores están en el púlpito, pero no han crecido espiritualmente. Y claro, si yo estoy en el púlpito como ministro y no he crecido espiritualmente, ¿qué es lo que estoy ministrando? Mm. Tal vez estoy ministrando mis opiniones, tal vez estoy ministrando orales, porque espiritualmente, y soy pastor o soy líder y tengo que estar en el púlpito, la pregunta es qué cosa estoy ministrando, ¿no? Mm. Y obviamente yo antes de que empecemos a grabar, yo me estaba acordando lo último que dije en la última charla que tuvimos, ¿no? Porque yo los llamé, yo tenía que orar, cerrar nuestra charla, y yo le dije a las personas que están buscando un liderazgo en la iglesia, les dije, tienes que hacer de esto tu primera prioridad en tu vida, le dije, ¿no? O sea, hacer de la palabra nuestra primera prioridad. Personalmente, Luchito, eso es así para mí. La prioridad número 0 en mi vida es la palabra de Dios, ¿no? Es verdad que hay algunas veces que no puedo por alguna condición muy excepcional, pero normalmente las mañanas ocupo un tiempo de mis mañanas para tener un encuentro con la palabra, un encuentro con el Señor en oración, ¿no? Mm. Pero yo decía algo, hacer de la palabra de Dios la primera prioridad en tu vida significa hacer de Dios la primera prioridad en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son una sola cosa. No podemos separar a Dios de su palabra. Y si queremos honrar a Dios, debemos honrar su palabra. Entonces, Luchito, hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Me parece que hoy día necesitamos tal vez tener una charla un poco más práctica y explicar, que tal vez no lo hemos hecho en mucho detalle, cómo uno crece espiritualmente y cómo uno madura espiritualmente. Luchito, ¿qué tienes que decirnos con respecto a esto? Wow,
Este tema de la madurez, hermano, es un desafío, ¿no? Porque cuando hacemos un diagnóstico de cómo está la vida de la iglesia en general, cómo están Exacto, nuestras propias vidas, ¿no? Porque no podemos salirnos del propio problema en sí, en el sentido de que a veces podemos estar enfrentando áreas donde nos falta madurar. Y creo que eso nos lleva en exacto, dependencia del Señor, ¿no? Aquí no estamos ni tú ni yo sentados a hablar como grandes expertos en el tema y los eruditos. exacto, No, hermano, si Pablo dijo todavía no he alcanzado la meta, no que lo haya exacto, alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, prosigo a la meta, después de haber tenido el tipo de relación que tuvo tan personal, tan magnífica con Dios y en su obediencia y todo, pucha, yo digo, no es cuestión de compararnos con Pablo, Cristo es nuestro modelo, pero wow, o sea, obviamente siempre tenemos que avanzar hacia la madurez espiritual. Sin embargo, creo que, bueno, ya sea por experiencia basados en errores y también en aciertos, porque es verdad que hay gente que solo habla de los grandes errores y nunca habla de los aciertos, y la verdad es que aprendemos de ambos. Creo que uno tiene la tendencia a aprender más del error por el dolor que le ha infligido el error en sí mismo, pero es una cuestión de actitud también. Sin embargo, hermano, creo que es bueno cerrar este ciclo de cuatro charlas que hemos tenido ya, hablando sobre madurez espiritual. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que hoy día podamos hablar un poco de cómo alcanzamos esa madurez, ¿no? Ya hemos hecho el diagnóstico, ya hemos hablado de características, hemos hablado de peligros acerca de enfrentar inmadurez en el liderazgo. Y bueno, hablando de cómo alcanzamos la madurez espiritual, cómo desarrollamos esto, yo creo que nos ayudaría mucho para proseguir en desarrollar este tema. Yo quisiera establecer de que una de las características de la inmadurez espiritual es la parte de la ignorancia, el exacto. desconocimiento de Dios, el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento del plan de Dios. Y básicamente, si hay áreas de ignorancia en nuestra vida, esas áreas que ignoramos, definitivamente son áreas que el enemigo puede utilizar y de hecho va a utilizar para colocar tropiezo en nuestra vida, para intentar destruir nuestras vidas. Y esto es algo muy complicado, ¿no? Entonces, podemos cerrar muchas veces brechas que el enemigo pudiera intentar utilizar para perjudicarnos cuando, cuando obtenemos ahí. Y es bueno, vas a controlar la hora, hermano. Perdón, yo también Sí, tengo que, porque sí, me sí, voy a ver. Estoy tratando de hacer algo, pero a ver, ya. Te decía, qué importante es esta parte de nosotros comenzar a, a determinar que una de las características de la falta de madurez es lo que decía, es ignorancia, ¿no? Y bueno, me gustaría hablar en Oseas 4:6, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos evitar ignorancia y cuáles son los resultados nefastos de la ignorancia? Ahora, definiremos ignorancia como una situación que tiene que ver más con una omisión a la hora de buscar conocimiento y revelación de la palabra, ¿no? Lo que ignoramos es lo que no conocemos, básicamente. Y la idea es que nosotros podemos vencer ese adversario de nuestro crecimiento espiritual yendo a la palabra, conociendo más, no solo acerca de Dios, sino conociendo más a Dios. Ahora, lo interesante de todo es que en el cristianismo bíblico no podemos afirmar que conocemos a Dios si no conocemos su palabra, porque Dios busca y elige revelarse por su palabra, ¿no? Oseas exacto. 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y bueno, hay una parte del verso que habla específicamente al destinatario de esto y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿no? Claro que hay que Estas entenderlo en son el fuertes. contexto, ¿no? Pero el punto principal es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y ahí Dios lo que hace es relevar un asunto.
Y quiero llevar la atención de la gente a este texto. El problema en general no es que nosotros ignoremos. Ese ya es un problema, es un desafío, pero el gran problema es que mucha gente decide permanecer en ignorancia. En otras palabras, rechaza el Es, conocimiento y prefiere mantenerse en ignorancia. Y eso es lo que, ¿cómo puedo decirlo? Lo que le revienta a Dios, de acuerdo a Oseas 4:6, porque tú has desechado el exacto, conocimiento de mí, yo te desecho a ti. Ese es el punto. O sea, el problema no es ser ignorante en sí mismo. Eso se puede resolver. El problema es elegir permanecer en ignorancia, o sea, elegir no aprender, elegir no obedecer, elegir no conocer, elegir no relacionarnos, no desarrollar nuestra comunión con Dios, y eso trae graves consecuencias y va a traer destrucción. En realidad alguien lo dijo muy acertadamente, ¿no? Aquello que desconoces es lo que potencialmente te puede destruir. ¿Qué puedes wow. opinar tú, Jaime? Te paso la batuta. Gracias, Luchito. Me parece muy, muy pertinente empezar con este tema, ¿no? Y me parece muy pertinente, muy apropiado ese texto que tú has citado, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El gran asunto, Luchito, que tenemos, y habíamos hablado sobre eso en la anterior charla, que sí, efectivamente para crecimiento necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo Mm, hacía un comentario en la anterior charla y decía, hay pastores que ni siquiera han leído una vez la Biblia. Y tú mm. hiciste otro comentario como respuesta que también es muy pertinente, sí, pero hay otros que leen, han leído y conocen la Biblia, pero no la viven, ¿no? Entonces, me parece bien que hayamos llegado a eso, ¿no? Que yo planteé la Biblia, hay que leer la Biblia, pero la Biblia, Luchito, no se la puede ver como un libro común. Bueno, Este es una de las cosas más importantes que el creyente tiene que entender. La Biblia, lo que contiene la Biblia, no se lo puede considerar como si fuera un libro común, ¿no? mm, La Biblia tiene un propósito, es el mensaje de Dios al hombre para anunciarle su redención. men, Entonces, cuando estamos hablando de la madurez espiritual, necesitamos ser personas, hombres y mujeres, de la palabra de Dios. Pero ¿en qué sentido de la palabra de Dios? Lo que yo decía, es importante hacer de la palabra de Dios la primera prioridad en mi vida, mm, pero no para leerla como un libro común, sino con un propósito, ¿no? Y ahí está en lo que tú has citado, conocer a Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo aporto esto en nuestra charla. ¿Qué es lo que tenemos que conocer mm. para poder creer? Y lo voy a responder bíblicamente. Hay dos pasajes que vienen a mi mente. El primero está en la oración de nuestro Señor Jesús, ¿no? Juan 17. ¿No? Muchos la llaman la oración intercesora, la oración sacerdotal de Jesús. Tiene muchos nombres, pero es cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos. Pero Mm, en algún momento le dice, no, no oro solamente por esto, sino por todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Están en realidad orando por todos los creyentes. Y en esta parte, en Juan 17, está la respuesta a la pregunta que yo he lanzado, ¿no? Dice, como le has dado, voy a leer desde el 1, dice, estas cosas habló Jesús, 17:1, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, está orando al Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Está hablando de vida eterna, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí el Señor Jesús define lo que es la vida eterna. Esto es bien interesante. aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué? Esta es la definición de la vida eterna que el Señor Jesús da. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Obviamente está orando al Padre, ¿no? Ujú. Conocer al Padre, eso es la vida eterna, y a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo.
Conocer al Padre, conocer a su Hijo, esa es la vida eterna. Según Jesucristo, en esta su oración, sí. La vida eterna consiste en enseñando sobre un tema en un instituto que tú también has estado enseñando, Luchito. A mí me tocaba ayer explicar un poquito sobre esto de las dispensaciones. Ujú, Las dispensaciones es un concepto teológico, ¿no? mm, Y yo decía, les decía algo a los estudiantes, les decía, no estoy interesado en enseñar teología, les decía, ¿no? mm, ¿Por qué? mm, Porque la teología es estudiar acerca de Dios. Pero la Biblia no nos anima a estudiar acerca de Dios. La Biblia nos anima a conocer a Dios, amén. que es distinto, conocerlo a Él. Entonces, si yo enseño teología, voy a estudiar acerca de Dios, pero si yo ministro la palabra de Dios de la forma en que debe ser ministrada, yo voy a ayudar a la gente a que conozcan a Dios en una relación personal. Este no es el único texto que habla de esto, ¿no? Este no es el único texto. Hay otro texto que viene a mi mente, ¿no? Ese se encuentra en Efesios. En Efesios capítulo 1, que es, esta era la oración de Jesús, ¿no? Lo que habíamos visto, Juan 17, el Señor Jesús orando. En Efesios vamos a ver la oración de Pablo, porque es una oración de Pablo, que muchas veces nosotros animamos a los hermanos a hacer estas oraciones por sí mismos, por Mm. personas, porque son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Y voy a leer Efesios desde el verso 16, ¿no? Leeré desde el 15, no nos va a hacer daño. Amén. Dice, por esta causa, dice Pablo, está hablando Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo enseguida va a hablar cómo él ora, qué es lo que él pide, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y el verso 17 dice lo siguiente, ¿no? Este es el texto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjense lo que la Biblia está describiendo al Dios de nuestro Señor Jesucristo y le está dando este título, el Padre de gloria, Mm. os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es la base. Muchas veces cuando yo estoy en el púlpito, pregunto, ¿en qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste el cristianismo? ¿Consiste en ir a la iglesia? ¿Consiste en esto? ¿Consiste en hacer esto o hacer aquello? Toda la vida cristiana, según estos dos textos que estoy viendo, consisten en conocer cada día más a Dios. Dice, Pablo le pedía al Padre, le pedía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que les dé a los destinatarios de su carta espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Padre. Fíjate, si Jesús dice que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo, y Pablo dice que te conozcan a ti, el único, esto es lo que pido, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, ¿no? Entonces, Luchito, cuando nosotros estamos hablando y estamos en esta charla con la que queremos cerrar este tema de la madurez espiritual, estamos queriendo tener o ministrar aspectos más prácticos. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Mm. ¿No? En primer lugar, Luchito, el crecimiento espiritual tiene que ver con conocimiento, ya lo acabamos de establecer. Pero ¿conocer a qué? ¿Qué? ¿Conocer qué? ¿Conocer en nuestra cabeza toda la historia de la Biblia? No, conocer a Dios, conocer a Dios. Porque ese es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal con Dios. Luchito, te paso la palabra. ¿Qué puedes decirnos con respecto a esto? Pucha, hermano, me estás dando mucho que pensar, realmente, mucho que pensar. Y la pregunta es esta, retrotrayéndonos, yendo nuevamente a Juan 17, que diste, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi pregunta es para mí, para ti, y para los que nos siguen, ¿cuánto conocemos a Dios? Eso. De hecho, si vida eterna es conocer a Dios, ¿cuánta vida eterna tenemos? ¿No? O sea, es medio retórica la pregunta, pero sí, vamos a definir que, como Jesús dice, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo.
a quien Dios Padre envió. Entonces, ¿cuánto conocemos a Dios? Y eso significa cuánto de vida eterna tenemos. No, no, yo ya soy creyente, yo voy a ir al cielo. Ok, pero si el plan de Dios, Dios en su plan de redención, el objetivo mayor hubiera sido darnos un ticket de entrada al cielo, si eso fuera todo en la vida, pues que nos murámonos, pues que Dios nos mate de un rayo o lo que sea. No Exacto. vamos a enfrentar nunca más tentación ni pecado. ¿Para qué santificar la vida? ¿Para qué creerle? ¿Para qué ejercerse? Vamos al cielo de una vez que Dios nos mate. No, hermano, hay que conocer a Dios y Oseas habla de conocer y proseguir en conocer a Dios, porque hay un conocimiento de la redención, un conocimiento de Dios inicial. Cuando nuestra vida es impactada realmente y nacemos de nuevo, comienza nuestra historia, nuestra verdadera historia de relación y comunión completa y perfecta con Dios a través del nuevo nacimiento, sí, pero tenemos que proseguir en este conocimiento. Me gusta lo que dice Jeremías capítulo 9 23 24. Jeremías 9 23 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¡Wow! Mira, habla de tres cosas. Habla de sabiduría, valentía y riqueza. Tres cosas que son virtuosas, que son deseables. O sea, aquí hay para todos, ¿no? Sabiduría, valentía, riquezas. Pero dice el Señor, no se alaben, ni el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y dice, en entenderme y conocerme. Ahora, ese es el otro punto. Ya, digamos que hemos nacido de nuevo. Por definición, conocemos a Dios, o sea, totalmente. Pero la pregunta es, ¿le entiendes a Dios? ¿Entendemos el obrar de Dios? La gente anda a tientas, hermano. La gente termina diciendo sus oraciones, pero se haga como tú quieras, no como yo quiero. Todo el rato, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Si no conocemos a Dios y su palabra, ¿cómo podemos confiar en Él plenamente? ¿Cómo podemos ejercer fe? ¿Cómo podemos orar oraciones efectivas cuando no tenemos certeza acerca de lo que Dios piensa, de lo que Dios desea, de cómo es Dios? ¿Cómo puede uno relacionarse con alguien a quien no conoce realmente? ¿Cómo? ¿No? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo Jehová, ¿no? Y dice, a ver, la NTV que me gusta tanto, dice, pero los que desean jactarse, que no lo hagan solamente en esto, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Wow, o sea, Dios nos está invitando a conocerlo. Y mucho de lo que se habla en la iglesia, hermano, es ignorancia en semilla. Mucho de lo que Exacto. se habla son conceptos humanos, mucho de lo que se enseña son ideas de hombres que tratan de explicar a Dios, pero no a partir de un conocimiento y de una revelación de la escritura. Ahora, la palabra revelación está tan venida a menos en ciertos círculos, sobre todo los neopentecostales, lo diremos así, donde hablan sobre doctrina. Una vez escuché, hermano, algo, y no voy a citar el nombre, pero lo vi, yo soy testigo de esto, un pastor que en su prédica estaba enseñando o estaba predicando acerca de revelación versus doctrina. Imagínate eso, ¿no? O sea, hablando de la doctrina como si fuera algo religioso, solo basado como una característica de los fariseos, digamos, pero que ahí había que traer una revelación, ¿no? Que la revelación trae vida y todo. A ver, un cachito. Doctrina significa enseñanza. Jesús Sí. nos ha mandado en la gran comisión a enseñar a los discípulos, a los que van a ser discípulos, las enseñanzas de Jesús. Entonces, no es una mala palabra, y generalmente cuando se habla de doctrina como una mala palabra, es cuando se quiere insertar ciertas interpretaciones antojadizas de la escritura, enseñando cosas que no son, que Mm. también en esencia, aunque se afirma que son grandes revelaciones dadas por revelación de Dios, lo que hacen es vulnerar la palabra de Dios y, como dice, anular la efectividad de la palabra de Dios, porque hay gente
que es muy religiosa, ya sea gente muy conservadora en cuanto a posiciones doctrinales o gente muy de primera línea, digamos, ¿no? O sea, por así decirlo. Ahora, el punto es, conocemos a Dios por la palabra de Dios. Conocemos a Dios por entender y conocer y estudiar e interpretar la palabra de Dios. Obviamente, cedidos a la revelación del Espíritu de Dios. En Juan dice que el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad, que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. En Juan 17 dice, tu palabra es verdad, santifícalos o apártalos para tu servicio en tu verdad, basados en tu palabra. La palabra de Dios es verdad, pero hermano, se ha de aplicar principios de interpretación bíblica. No podemos decir que algo porque está escrito directamente es para nosotros, porque estaríamos terminando afirmando de que tenemos que circuncidarnos, que guardar el séptimo día, que guardar los mandatos de la ley y ese tipo de cosas. O sea, hay que interpretarlo. Y no podemos interpretar la palabra si no nos ponemos seriamente a estudiar la palabra y a conocer a Dios realmente a partir del mensaje. Efesios 1, tú hiciste referencias cuando habla de que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, ¿no? Por el Espíritu Santo. O sea, el espíritu de revelación es el Espíritu Santo que opera revelación en nosotros. Hay esa característica. Y hay que entenderlo, pero ese el Espíritu Santo opera en esa fase de revelación en la medida en que nosotros buscamos del Señor y tenemos anhelo por su palabra. Algún momento hemos hablado tú nombraste, y está en Amós, dice que vienen días donde el Señor mandará hambre y sed de la palabra, no de pan y de agua, sino de conocer la palabra de Dios. Creo que esos días son estos, hermano. Creo que Amén. estos días la Amén. palabra nos tiene que dar certeza acerca de cómo caminamos. Yo ahora estoy pensando que mientras te hablo estoy mucho más enfático. Ya parece que estoy predicando. Pero es que tengo en mi interior, en mi espíritu, veo la urgencia de este mensaje, hermano. Salmo 119 habla, el capítulo de la escritura más amplio, creo que es el verso 105, dice, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Wow, gloria a Dios. La palabra de Dios, vas a andar a tientas, vas a andar en ignorancia, vas a andar creyendo lo que otros dicen, lo que otros bien interpretan o mal interpretan de la palabra de Dios y vas a ser un enano espiritual, hermano. O sea, y estar tiempo en la iglesia, estar tiempo en el camino del Señor, gloria a Dios por eso, pero hay gente que está años y no han crecido, no han desarrollado su, su relación personal con el Señor. Entonces, primer punto creo que es conocer a Dios a través de su palabra y una relación personal con el Espíritu Santo. Interpretar la palabra, conocer a Dios, y ese es el otro gran problema. Hay gente demasiado perezosa en conocer la palabra. O sea, quieren que el pastor les predique, tienen su youtuber, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no. Ratito, voy a tomar agua para ver qué hago. Ok, lo voy a decir. No quiero vulnerar a nadie ni atacar a nadie, pero el punto es que hay gente muy cómoda siendo pastoreada por algún mega predicador en YouTube que da buenos mensajes motivacionales, que tal vez tiene revelación de la palabra y es un siervo del Señor, pero a ver, cuando tienes una necesidad en tu casa, ¿va a venir él a orar por vos? El escuchar, el pertenecer a la comunidad cibernética más grande que es YouTube y seguir a un pastor o a dos o a tres con buenos mensajes. O sea, no tengo nada en contra. Ahorita no voy a analizar contenidos ni nada, pero eso te sustituye el hecho de pertenecer a una iglesia local, de andar en comunión con hermanos, de estar, de tener un referente de iglesia ministerial. Si quieres estar bajo la autoridad o el cuidado de un pastor, claro que no, claro que no. Entonces, claro, podemos tener acceso a plataformas virtuales y tener buenos mensajes. No estoy en contra de eso. Estoy todo a favor. De hecho, hermano, seríamos unos hipócritas si atacáramos eso cuando nos estamos esforzando en crecer en nuestras redes y colocar en Facebook y Exacto. poner YouTube para que nos escuchen. Seríamos Claro.
Y no vamos a caer en eso. Sin embargo, tú y yo sabemos, hermano, que esto no sustituye el hecho de que una persona deba permanecer en una iglesia, deba asistir regularmente a una iglesia y exponerse a la palabra de Dios. Pero más allá de eso, ¿qué de nuestra caminata diaria? Un buen mensaje una vez a la semana va a darnos la victoria en Cristo. Va a traer todo lo que Dios tiene para nosotros entender en nuestra vida y aprender cómo operar en esta tierra. Hermanos, estamos yendo al punto donde hay crisis mundial, hay, 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 hay guerras, hay temor por la situación económica, tanto en nuestro país como en muchos lugares. ¿Y qué nos va a traer en victoria? ¿35 minutos? O sea, en la iglesia, 40 minutos, 1 hora de enseñanza en la iglesia, o peor, ni vas a la iglesia, vuelvo a decir, y tienes ahí tu youtuber preferido. Es más, hermanos, voy a hacer algo que va a sonar un poco suicida. Yo los desafío a ustedes que nos siguen y que son tan bendecidos por nuestras charlas, gloria a Dios por eso. Si tú no estás haciendo una congregación, no estás formando parte de una iglesia, tú le estás fallando a Dios. Y lo digo viéndote aquí, a ti que me miras, viéndote a ti en la cámara. Y no es para juzgarte ni criticarte, pero has de pertenecer a un cuerpo local de creyentes, donde se predica una buena y sana palabra, donde tienes un grupo que puede orar por vos, ministrarte a ti y apoyarte, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo pondría por mala costumbre. Amén. Eso dice Hebreos. Ahora, yo sé que hay situaciones a veces muy particulares que nos impiden y Dios entiende eso. Pero si tú tienes la capacidad y la posibilidad de congregarte y no lo estás haciendo, hazlo. Abre tu corazón. Ahora, ¿automáticamente significa eso que vas a crecer? No, ese es un medio de gracia, te ayuda mucho, es Exacto. importante, pero ¿qué del resto de tu vida en lo diario, en el día a día? Porque ese es el otro problema. Ya yo estoy yendo a la iglesia, voy el domingo, ya cumplí con Dios. Es la otra actitud de otros. Ya cumplí con Dios, yo he ido el domingo, he alabado un rato, he dado una ofrendita y ya. O sea, ya estoy todo bien. No, hermano, es cada día. Si nuestra relación con Dios solo fuera semanal, una vez a la semana, tenemos 52 oportunidades en el año, pero tenemos porque son 52 semanas, pero tenemos 365 días. Y Dios puede haberte hecho milagros a tu favor, puedes haber recibido alguna manifestación de su bendición y su gracia la anterior semana, pero ¿qué de hoy? ¿Qué de hoy? ¿Qué de tus necesidades de hoy? Hay que conocer a Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que establecer hábitos de lectura, de estudio de la palabra de Dios diarios, idealmente. Pero no solo eso. No solo tiene que ver con acumular información en la cabeza. Yo a eso me refería, Jaimito, cuando lo haces buena referencia a eso que dije. Hay gente que sí lee la palabra, pero no la pone por obra. Exacto. O sea, tienen los conceptos, hablan la palabra, dicen la palabra, o sea, impresionan a otros con lo que se supone que saben, pero no viven eso. Y eso nos convierte, si no vivimos la palabra, eso nos convierte en hipócritas. Hay mucha Mm. hipocresía en la iglesia, ¿no? Gente que quiere recetar, ministrar a otros cuando su propia vida es un desastre. ¿Mm? Gente que quiere marcar el norte a otras personas cuando su propia vida es un desastre, su matrimonio no funciona o tiene situaciones de carácter que lo sobrepasan. Todos estamos creciendo en esto. Yo no me pongo aquí a juzgar a nadie ni diciendo yo ya estoy capo, yo soy el modelo. No, yo digo, vamos a Jesús, miraremos a Jesús mejor. Yo te puedo fallar, cualquier líder te puede fallar, cualquier hermano te puede fallar. Jesús no, Dios no. Aleluya. Sigamos en conocerlo a Él. Y qué importante es, Jaimito, poner por obra la palabra. No toda, pero tomar decisiones. La palabra me enseña esto, estoy aprendiendo esto hoy día. Voy a caminar en esta verdad este día y desde este día, por la gracia del Señor, cada día en mi vida. Voy a andar en amor, voy a andar en fe, voy a ser humilde ante las personas. No voy a permitir que las situaciones naturales de este mundo caído limiten mi percepción y la capacidad que tengo de vivir en victoria porque ya soy un hijo de Dios. Entonces, ese es el desafío, hermano. Perdón, he hablado demasiado. Te paso la palabra, Jaimito, pero
Gloria a Dios. Vamos adelante. Amén, amén. No, yo me estoy gozando de nuestra charla, Luchito, porque te veo hablando ya con cierto énfasis y parecería que estamos, a ratos yo, en muchas de nuestras charlas, yo también estaba como si estuviera en el púlpito, ¿no? Ya encendido, ¿no? Como si estuviera en el púlpito. No, y me gusta que tengamos esa pasión por lo que realmente nos apasiona, Luchito. Ahora, el crecimiento y la madurez espiritual son el resultado de eso, de la palabra, ¿no? Eh, tú hiciste algunos números, ¿no? 52 versus 365. Yo recuerdo, Luchito, cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. La primera tentación fue una tentación basada en la debilidad que estaba experimentando el Señor Jesús. Ya tenía hambre, eran 40 días, ¿no? Entonces el diablo se le aparece y le dice, si realmente eres hijo de Dios, ¿no? O sea, para hacerlo dudar, ¿no? Señor Jesús podía decir, o sea, realmente soy hijo de Dios. Pero el diablo lo estaba engañando, ¿no? Si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Mm. ¿no? Ahora, ese momento el Señor Jesús no lo está resistiendo al diablo como Dios, lo está resistiendo como hombre, está viviendo como hombre, no dejó de ser Dios, pero no está entablando este conflicto con el diablo como Dios, sino como hombre. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Le cita la palabra. Mm. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí cuando yo me topo con algo, me topo con un tipo en la palabra. Porque el Antiguo Testamento tiene tipos, tiene sombras, tiene figuras de cosas que se van a perfeccionar en el Nuevo Pacto, ¿no? Pero ahí yo me topo con un tipo de la palabra en el Antiguo Testamento. Es interesante porque cuando el Señor Jesús le cita esto al diablo, le está citando Deuteronomio 8:3, Luchito. Eso le está citando. No solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, está diciendo Deuteronomio 8:3. Pero Deuteronomio 8:3 se está refiriendo al maná, el maná. Y el maná se convierte en un tipo de la palabra. ¿En qué sentido el maná del desierto, que el maná que sustentó sobrenaturalmente era una comida natural, pero provista sobrenaturalmente? ¿De qué manera el maná se convierte en un tipo de la palabra? De la siguiente manera, cuando Dios dio el maná, dio instrucciones precisas de cómo los israelitas tenían que consumirlo, provisionarse de él, proveerse de él y consumirlo. Y les dio instrucciones, les dijo, cada día, cada mañana van a salir, porque antes que salga el sol se va a evaporar el maná, antes que salga el sol tienes que salir, pero ojo, solo vas a recoger lo que vas a comer ese día. La instrucción es clara, no puedes recoger más. ¡Aleluya! Vas a recoger lo que vas a comer ese día. Israel era un pueblo rebelde y en esos mismos pasajes nosotros nos damos cuenta que eran tan rebeldes que no obedecían eso. Habían algunos, o tal vez muchos, que por lagartos, disculpen la expresión, de salir todos los días, se recogieron para el día siguiente, ¿no? Ya mañana no voy a salir, me voy a recoger para mañana más. Se recogieron para el día siguiente, pero les sucedió algo horrible porque el maná se pudrió, crió gusanos y hedía. Con gusanos podridos y hediendo, no podías comer. Entonces, el asunto es que ellos tenían una instrucción básica y el tipo de la palabra, el maná del Antiguo Testamento, es lo que nosotros deberíamos considerar. Cada cuánto yo me alimento de mi alimento espiritual. Aleluya. Cada día es un tipo. No puedo yo pensar que con lo que me he alimentado ahora, mañana voy a estar alimentado, porque para mañana va a estar podrido con gusanos y va a estar hediendo, ¿no? El asunto es que ese tipo del maná es el tipo de la palabra. La palabra. ¿Cómo Dios la ha diseñado la palabra? En primer lugar, como nuestro alimento espiritual, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento espiritual. El asunto es que cuando yo veo el tema del alimento espiritual, y hablo de esto, del maná, como un tipo de la palabra, que debemos alimentarnos cada día, ese es el diseño de Dios.
Esto me lleva a un pasaje en que Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente. Le dice, si esto enseñas a los demás, estoy por si acaso leyendo 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y la palabra dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has aprendido, de la buena doctrina que has seguido, ¿no? Y aquí la palabra que me llama la atención es nutrido. Si estas cosas enseñas, serás un verdadero ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Si es nuestro alimento espiritual. ¿Cuál es el propósito de la fe? Nutrirnos espiritualmente. Aleluya. El asunto es que aquí hay un paralelo entre lo que es nutrirse en lo natural y nutrirse en lo espiritual. Hay un paralelo, podemos establecer un paralelo. Si una persona no se alimenta bien, Luchito, en lo natural, va a llegar a niveles de desnutrición. De hecho, ¿cuántas veces hemos sido conmovidos por fotografías? Últimamente no he visto, pero hace años se veía muy seguido fotografías de pueblos en el África, de abundantes niños completamente desnutridos, piel y hueso. Yo me acuerdo que veía esas fotografías en Somalia, cosas así, hermano, y decía, caramba, aquí hay un problema de desnutrición, pobre gente. Daba dolor ver esas imágenes, ¿no? Gente desnutrida que sus propios gobiernos no les proveen y están piel y huesos. Pero la pregunta es, ¿cuántos desnutridos de esa misma forma, pero en el ámbito espiritual, hoy en día están en la iglesia? ¿Cuánta desnutrición? La desnutrición espiritual viene a ser una moneda corriente hoy en la iglesia. Nosotros podemos decir, sí, es que lo natural y lo espiritual son cosas diferentes. No, hay verdadera desnutrición en muchos creyentes. Hay ¿Qué va a paralelo. pasar? ¿Qué va a pasar en el momento en que esos creyentes se enfrenten a alguna situación difícil? ¿De dónde van a sacar fuerzas para poder manejar cualquier situación difícil, cualquier situación desafiante en su vida? Si están desnutridos, no tienen ni fuerza. Hermanos, esta idea de cristianos desnutridos es una idea que debe conmovernos, así como nos conmueve ver pueblos en el África que tienen severos temas de desnutrición. Deberían conmovernos a los creyentes, a los pastores. Debería conmovernos ver la desnutrición crónica que hay hoy por hoy en la iglesia de Jesucristo. Gente que no se alimenta. Pero hay una idea más para que la palabra verdaderamente se convierta en un alimento espiritual. Y esta idea más es importante expresarla. Yo ya lo dije al principio de esta nuestra charla. No podemos acercarnos a la Biblia como un libro común. Para que la Biblia, el mensaje de la Biblia se convierta en un verdadero alimento espiritual, no puede ser, no podemos leerla como un libro común. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Hay dos pasajes muy desafiantes que nos muestran que la Biblia no es un libro común y que la forma de alimentarnos no es solamente leer la Biblia, porque lo que tú decías, ¿no? Muchos leen la Biblia, pero no la hacen, pero no es solamente leerla. La Amén. palabra de Dios tiene dos pasajes sumamente desafiantes para las personas que piensan que solamente leer. No, hay algo más involucrado para que la palabra de Dios se convierta en tu alimento. Es la meditación. Y es ahí donde yo voy a citar dos pasajes. Uno lo conocemos mucho los creyentes. Los creyentes conocemos mucho esto de Josué 1:8, ¿no? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, la palabra tiene que estar en la boca. Pero para que esté en la boca, ¿dónde tenemos que ponerla primero? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te Todo te saldrá. saldrá bien. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No solamente es leerla, sino meditarás. Y la Biblia dice que tienes que meditar de 7 de la mañana a 8 de la mañana. La palabra de Dios dice, meditarás en él día y noche. Manos, ahí hay una diferencia. Y de repente esto desafía a muchos, porque muchos pueden decir, Luchito, y yo me he topado con esto, pero yo trabajo.
¿Cómo voy a estar meditando? Estoy trabajando, no puedo estar meditando. Yo estoy estudiando y estoy estudiando 2 carreras. No tengo tiempo para meditar día y noche. Pero esto es Biblia. Y si la Biblia dice que tenemos que meditar día y noche, es porque sí se puede. Ahora, no es el único pasaje, no es el único pasaje. El Salmo 1 nos da la misma idea. Miren lo que dice los primeros versos del Salmo 1. El primer salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dos pasajes de la Escritura. Dice, el que medita de día y de noche, y aquí dice lo mismo que dice Josué 1:8. En otras palabras, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Y de repente, las personas que me están escuchando, de repente están abriendo así sus ojos y dicen, pero hermano, yo trabajo. Hermano, yo estudio, yo estoy haciendo esto. ¿Saben qué? Esto es Biblia. En la Biblia hay que tomarla como lo que es la palabra de Dios. Si Dios dice que debemos meditar día y noche, es porque se puede. Es verdad que si yo estoy haciendo un programa, soy programado, y estoy haciendo un programa, ese ratito de repente estoy programando, pero es verdad que llega un momento en que voy a ir a servirme una taza de café. ¿Qué hay en mi mente? He leído la palabra, he leído la palabra en la mañana, está la palabra como algo, es una prioridad en mi vida. Hermano, hermana, si la Biblia dice que podemos meditar día y noche, lo podemos hacer. Meditar día y noche significa que tienes que hacer todas las cosas, pero la palabra no es un libro común. El momento que estás en el transporte público, estás meditando en lo que has leído, estás confesando con tu boca la palabra de Dios, estás haciendo de la palabra de Dios tu primera prioridad. Cuando no solamente tienes un encuentro de 1 horita o unos 10 minutos en el día, sino que de día y noche meditas. Amén. Luisito, ¿qué puedes Qué complementar? lindo, hermano. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mm, A ver, estoy tomando nota. Me gustó mucho, hermano. Primera Timoteo 4:6. Quisiera que nos vayamos un poquito ahí. Estoy estudiando siempre utilizando otra versión también paralela. Pero a ver, Reina Valera, primera Timoteo 4:6, que lo ha citado, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya. La buena enseñanza. O sea, doctrina es necesaria, no es mala palabra, hermanos. No es mala palabra. Ahora, NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe. Gloria a Dios. ¿Qué mensaje tenemos que dar a la gente? El mensaje de fe. Y por si acaso, hermanos, si bien el contexto tanto de Jaime como mío es el de la palabra de fe, en realidad creo que quedaríamos cortos si consideraríamos que somos en inglés le llaman el boot camp, ¿no? O sea, el campamento de los hermanos de palabra de fe, de hablar, de confesar, de declarar, y va mucho más allá. De acuerdo, inclusive a la escritura, que es una muy buena traducción, la NTV habla de un mensaje y es el mensaje de fe. Ahora, ¿qué es este mensaje de fe? Es predicar la palabra, es predicar el mensaje de la redención, de nuestra posición en Cristo, de lo que Dios hizo en nuestra vida, a favor de nuestra vida a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo dice aquí? Serás Dice, a ver, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Gloria a Dios. La buena enseñanza. Hay una muy buena enseñanza, hay una enseñanza buena y hay una enseñanza mala, entonces. Exacto. Hay un factor por el cual cuando comparamos o contrastamos con eso, encontramos que la enseñanza es buena y ese factor contrastante, lo diremos así, es la enseñanza mala. ¿Qué estamos enseñando? Ahora, hermanos, no hay crecimiento espiritual real a expensas del mensaje de la palabra de Dios.
a expensas de estudiar la palabra de Dios, de meditarla, de vivirla. Porque una vez que meditamos, lo que va a hacer la meditación de la palabra de Dios es que nos va a mover a vivirla, a poner Exacto. por obra. O sea, no es solo llenarse de los conceptos, porque es el problema. Hay gente que se toma más tiempo que otros, ¿ok?, en estudiar la palabra y agarra los conceptos. Pero si tú no meditas, tú no estás todo el tiempo pensando en esto, esa palabra no va a hallar cabida en ti, en tu ser interior. Y es interesante porque esta es la obra del Espíritu Santo. O sea, no es algo complicado, más bien creo que es algo que Dios se ha propuesto en sí mismo, facilitar a nosotros en el sentido de que la palabra de Dios no está lejos de nosotros. La palabra de Dios no está lejos de nuestro corazón, no está lejos de nuestra vida. Voy a leer Romanos 8:10. Más que dice Romanos 8:10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está en tu boca, está en tu corazón. Ahora, ¿cuál es el punto? Está citando Deuteronomio 30:14 ahí. Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Pero el Exacto. punto es este. Has hablado, Jaimito, sobre meditar, que es aplicar, que es repetir, que es Exacto. hablar de manera repetida la palabra de Dios, es repetir, Exacto. no es solo pensar, hay que hablar, hay que Hay hablar, que hay hablar. que hablar, hay que... El Hay que hablar. sentido de meditar, el sentido de los hebreos era hablar vez tras vez, Murmurar. murmurar, musitar, es como Música. rumiar la palabra. Es como cuando Exacto. comes charque, ¿no ve? Comes charque, hay cada masticación del charque mezclado con tus líquidos salivales provoca una sensación a tus papilas gustativas que, uy, hay que limpiarse aquí porque a mí me encanta el charque, ¿no? Y es así, la palabra tiene que ser como el charque, o sea, nuestra actitud hacia la palabra es repetir vez tras vez, tras vez, tras vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Exacto. Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy en Él, yo lo puedo todo, pero Él me hace fuerte, todo lo puedo en Cristo. Es un ejemplo. Exacto. Repites y aplicas y miras el asunto. Y como yo suelo decir, ¿y cómo es meditar la palabra de Dios? Es lo mismo que tú haces cuando tienes problemas. Cuando tienes una deuda que no sabes cómo salir y te quita el sueño y miras el problema de un lado y miras el problema del otro lado y dices, ¿de quién me voy a prestar plata? ¿Y ahora qué hago? Y empiezas a pensar así de manera obsesiva en el problema. Es lo mismo. Meditar es lo mismo con el elemento de repetirte la palabra vez tras vez y analizas y aplicas a ti. Eso hace que la palabra de Dios halle cabida en ti. Y esa cabida en ti, esa presencia de la palabra, donde deja de ser una letra muerta y se hace algo vivo. Y digo algo, no quiero entrar en misticismos raros ni nada, pero la palabra se hace vida en nosotros, hermanos. Esta palabra es una palabra escrita, pero esta palabra escrita revela la palabra viva, a Cristo mismo en nosotros. Dios y su palabra son uno. Hermano, Jaime, yo te bendigo, hermano, yo te honro, eres un gran amigo, te amo mucho, Jaime. Mucho de lo que tú hablas muchas veces me da a mí inputs, me da ideas para ir más allá. Algún momento, hace años te escuché hablar, algo que yo ya lo conocía, pero es como que Dios usa, ¿no? O sea, la unción, Amén. uno despierta la unción en otros, ¿no? Básicamente es Amén. así, ¿no? Una vez dijiste, Dios y su palabra son uno, no me acuerdo en qué cuestión, que yo ya lo sabía, yo lo había estudiado en algún momento, pero eso me llevó a mí personalmente a estudiar algunos versos específicos y a preparar un mensaje sobre eso que bendijo mucho mi vida, hermano, porque si Dios y su palabra son uno, que es una realidad, Jesús es la palabra viviente, aleluya, Amén. Amén. la palabra viviente hecha carne en nosotros, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lo más que nosotros conocemos y somos expuestos a la palabra de Dios es lo más que nosotros estamos expuestos a Dios mismo. Lo más que meditamos en la palabra de Dios, estamos meditando más en Dios y estamos permitiendo que su revelación, que su propia naturaleza, que sus capacidades se hagan parte de nosotros, nos hacemos conscientes de eso y eso nos va a llevar a un segundo paso, porque después de meditar vamos a ser capaces de actuar en la palabra, Aleluya. de ponerla Aleluya. por obra, hermano. No es una cuestión de decir, soy hacedor de la palabra. A veces no hay capacidad en el ser natural o en el ser, inclusive en el cristiano carnal,
de poner por obra la palabra porque no se ha meditado en ella. Es lo que pasa con muchos hermanos que a veces son bien motivados por las declaraciones, confesiones de la palabra. Yo conozco gente que usa la palabra, las confesiones y esto y el otro, pero nunca lo han internalizado. O sea, si no internalizas la palabra, si tu confesión no procede de un corazón lleno de la palabra, eres un loco. Eres un eco, no eres una voz. Eres un eco, eres un eco. Y Dios no quiere ecos, Dios quiere palabras, Dios quiere voces. Por eso la palabra dice, Salmo 1, versos 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo lo que hacemos va a prosperar? Porque el fruto de la meditación repetida de la palabra de Dios va a ser que caminemos en esa palabra. No va a ser un concepto, va a ser una verdad que va a gobernar nuestra vida, nuestra manera de actuar. Ahí es donde pedimos, cualquier cosa que pidamos conforme a su palabra, sabemos que Él nos escucha. Si Él nos escucha, sabemos que tenemos las promesas que nos ha dado. Estoy parafraseando primera Juan. Cuando nuestro pedir se alinea a la palabra de Dios, cuando nuestro pedir es una garantía de que vamos a recibir en Dios, cuando estamos de acuerdo con su palabra. Y cuando estamos de acuerdo con su palabra, cuando nos hemos pasado el tiempo y el trabajo, entre comillas, de meditar en la palabra, de internalizarla, de caminar en la palabra. Hermano querido, estamos hablando de cosas fundamentales a tu vida. Mm. Yo quiero ir más Amén. allá. No te alegres solamente con escuchar, con lo que estamos hablando sobre verdad de la palabra, pon por obra. Aleluya. Es emocionante ir al partido de fútbol si eres aficionado al fútbol, a ver a tu equipo jugar y cuando gana. La gente hace locuras cuando va al partido de fútbol. Grita, salta, insulta al árbitro, le dice de qué se va a morir. O sea, N cosas. Pero ¿no crees que es mucho más emocionante tú jugar el partido? Tú hacer el gol, tú atajar el penal si eres arquero. ¿No es emocionante? Dios quiere que juguemos el partido. Este partido, el partido de nuestra vida, estoy utilizando un paralelo para ilustrar el punto. Dios, o sea, Dios quiere que tú y yo experimentemos la bondad de Dios, hermano. No que oigamos sobre los grandes milagros y Almolonga y Guatemala y avivamiento allá y acá. O sea, todo está bien eso. Pero Dios quiere que nuestra vida, llevarla de una vida de milagro en milagro sobrenatural, porque a veces no llegamos al fin de mes y no hay milagro, pero llevarnos de ese nivel a una vida sobrenatural, donde los milagros se hacen más comunes, donde caminamos en la provisión de Dios, donde caminamos en la sanidad de Dios, donde bendecimos Aleluya. a las personas sin importar las circunstancias externas. ¿Cómo vamos a alcanzar a ese punto dándole 30 minutos de nuestro tiempo a escuchar un buen mensaje en la vida, en la semana? Ahora, puedo deslizarme a este punto y llevar a la gente a una idea también de que hay que orar más, hay que leer más, y ese legalismo, ¿no? Que a veces entra en las iglesias, que hay que ayunar más y es más. Esa es mi pregunta a los que dicen eso. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es menos? ¿Más en función de qué? Comenzaremos con cosas concretas. Lectura de la palabra 5 minutos cada día. Comenzaremos ahí. Meditación en la palabra, subrayas tus versos, lo que Dios está hablando para ti, repites, oras sobre eso, meditas, rumias cada día. Eso ya va a ser un cambio en tu vida. Ahora, claro, deberíamos leer más, deberíamos tratar, si tú lees 15 minutos cada día, la palabra de Dios, a la velocidad que se lee en la lectura del púlpito, en un año lees todo el texto de la palabra. 15 Gloria a minutos, Dios. 3 capítulos cada día, 3, 4 capítulos. Y Gloria. cada día, en un año, tú lees todo. Este libro se lee básicamente en 80 horas, más o menos. Todo el Wow, gloria texto. a Dios. Esa es más o menos la media. Pero vuelvo a decir, si solo lees por cumplir, para poner en tu calendario, leí, que no está mal, pero necesitas ir más allá, necesitas meditar la palabra, necesitas apropiarte de la palabra. Entonces, hermano, estamos hablando cosas fundamentales. O sea, el crecimiento en Dios no es algo reservado para los que están muchos años, solo para los pastores, solo para los líderes, porque es el otro problema. Hay mucho caudillismo en la iglesia.
sí. Buscamos un líder ungido, alguien que nos imponga manos, alguien que nos profetice, alguien que nos hable bonito. Y reducimos nuestra experiencia a Dios, hermanos, a eso, a eso. Cuando en realidad Dios es Dios de nosotros cada día, cada momento. Creo que hay que tener un balance muy saludable en el hecho de estar relacionado con la gente correcta en el ámbito de la iglesia local. Hay que hacerlo. Nada nos exime de esa necesidad. Pero hay otras cosas que hacen más al estilo de nuestra vida, a los hábitos que tenemos en nuestra vida. Y eso tiene que ver con qué? Con establecer hábitos diarios. Como tú bien dijiste, hermano, utilizando la ilustración y la gran verdad de que Jesús cuando habla del pan, de no solo de pan vivirá el hombre, Mateo 4:4, cuando dijiste que habla, o sea, está citando a Deuteronomio 8:3, es el maná, es cada Sí. día. O sea, Dios tiene una palabra cada día. Hermano, tú sabes, yo he preparado haré anuncios comerciales, un devocional que se llama Palabra Oportuna. Es un verso de cada día. O sea, ya está preparado, pero cada día lo preparo para publicar, cada día lo medito, lo reviso. Eso te puede ayudar, no digo que sea lo único, pero ¿por qué le llamamos palabra oportuna? Porque es una palabra que va a llegar en su momento. Pero no quiero solo eso, necesitamos profundizar en las cosas del Señor. Y qué importante es poner por obra la palabra, Jaime. Dios mío, ¿sabes? Una de las cosas más, alguien decía, cuando fui a Estados Unidos al ministerio al Dominion Bible Institute de John G. Lake Ministries, cuando estuve allá lo que decían era poner por obra la palabra. Es una de las cosas que ayuda más a uno renovar su entendimiento. Porque cuando comienzas a actuar en la palabra de Dios, tú estás caminando como una consecuencia real de la palabra de Dios meditando, o sea, habitando en tu vida. Estoy hablando de no poner por obra ocasionalmente, sino sobre cierta cosa, asimilar el mensaje, recibir la enseñanza, recibir la doctrina, recibir la revelación y empezar a caminar en ella. En la medida en que vamos a practicar más la palabra de Dios, nuestra renovación del entendimiento se acelera y se establece como una verdad. ¿Sabes? Tenemos una obediencia consciente de Dios. O sea, cuando usamos nuestro consciente para obedecer a Dios. Esto es lo que Dios dice en su palabra, yo voy a hacer. Listo, eso lo resuelve, ¿no? Hay que caminar en eso, en eso. Pero a partir de una repetición de obediencia consciente de la palabra de Dios, la obediencia viene a volverse subconsciente. Llega un Amén. momento donde la palabra se hace uno contigo y gobierna tus acciones basadas en el subconsciente. O sea, yo amo no Aleluya. porque decido que me tengo que amar y si no amo y perdonar. No, yo amo porque Dios es amor. Porque Dios mora en mí, porque mi naturaleza interna ha cambiado al punto de que yo puedo amar como Dios ama, yo puedo perdonar como Dios me perdonó en Cristo, Efesios 4 Gloria a lo Dios. dice, y obedezco a Dios. Y empiezo a reflejar el carácter de Dios, la fortaleza de Dios, la vida de Dios. Dios mío, voy a gritar, voy a saltar, Jaimito. Voy a celebrar aquí, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y eso es, hermanos amados, lo que tenemos que hacer. Aún muchos que han gustado del buen mensaje de la palabra, que tienen una experiencia genuina del nuevo nacimiento, no están experimentando lo mejor de Dios todavía. Sí, sí. Y sabes, no es el problema, no es el problema necesariamente del tipo de iglesia donde asistes o las situaciones de la economía en el país. No, el gran problema muchas veces está entre nuestras dos orejas, que tiene que ver con esto, nuestra vida de pensamiento. Y el gran otro problema a veces está acá, en este centímetro de distancia. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Oseas dice, Amén. conoceremos y proseguiremos en conocer a nuestro Dios. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo y ese no es un lema bonito. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, ¿cómo es? Bendecido, prosperado y en victoria, no sé cómo, ¿no ve? O sea, es Sí. lindo decirlo, está bien decirlo, pero ¿lo vives? ¿Lo vives realmente? Tú dices, estoy en Cristo, estoy bien, soy más que vencedor. Claro, ¿quién me enfrenta problemas? Todos tenemos problemas. Vamos a hacer concurso de problemas, de desafíos. ¿Quién se llevará el premio? No. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Yo quiero
Yo alguna vez escuché esto y me gustó y lo hice mío, ¿no? Yo tengo un doble ministerio, digo, ¿no? Confortar al afligido y afligir al confortado. En la iglesia a veces hay que afligir a los confortados porque estamos demasiado confortados, ni siquiera confortados, conformados a las limitaciones del hombre, a las situaciones, orando, esperando que Dios, creyendo que Dios algún día nos va a escuchar, algún día nos va a responder, algún día vamos a salir del cambio. No, hay que empezar a hablar en fe y decir, Señor, ahora mismo yo creo por un cambio en mi vida, ahora, y te doy gracias por la fe y te celebro. Aleluya. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, conocer al Señor más y proseguir en el conocimiento. Y bien lo decías tú, Jaime, no somos teólogos. Mi respeto por los teólogos, esto es retórico. Mi respeto a los teólogos, pero no estudiamos a Dios como una cosa. Exacto. Nos relacionamos con Dios. Amén. Como hay un hermano, Mark Hankins, un tremendo predicador, él decía, Jesús enseñó principios de vida tan simples que hay que entenderlos espiritualmente, definitivamente. Ahí está el desafío, ¿no? Pero él decía, Jesús enseñó principios de vida y cosas tan fáciles al final de entender para el espíritu humano recreado y para una persona nacida en Cristo que necesitamos 2 o 3 teólogos que vengan y revuelvan y confundan todo. Exacto. No Exacto. necesitamos teología, hermanos. No necesitamos grandes volúmenes, grandes libros, grande estudio. Necesitamos empezar a vivir esta palabra Aleluya. Aleluya. por el Aleluya. Espíritu de Dios. Amén. Y vamos a ver lo mejor del Señor, aún en tiempos de pobreza, de crisis, de incertidumbre, como los que estamos viviendo. Dios mío, Aleluya. 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 Contigo, Jaimito. Amén, Luchito. Mira, yo estoy viendo el reloj, ya estamos sobre la hora, pero hay una última idea que yo quiero poner sobre la mesa ahora. En el primer programa que hablamos, en la primera entrega que hablamos sobre este tema, alcanzando la madurez espiritual, leímos un pasaje de Hebreos, ¿no? Ese pasaje de Hebreos que se encuentra en Hebreos 5 del 11 para adelante, y dice lo siguiente, no voy a volver a leer, solo quiero puntualizar una cosita. Dice, acerca de esto, dice el escritor de Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿no? Les estaba queriendo explicar sobre el sacerdocio de Jesús y el escritor de Hebreos se pregunta, ¿pero me entenderán? ¿Me entenderán? ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación del escritor de esta carta con sus destinatarios? Que sus destinatarios se habían vuelto tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír según el contexto? Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y luego va a decir el que participa de la leche es niño, etcétera, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención sobre esta expresión del escritor de Hebreos y ver cómo Santiago dice lo mismo con otras palabras similares. El escritor de Hebreos dice, os habéis vuelto tardos para oír, tardos para oír. ¿Qué significa ser tardos para oír? Dejemos que la Biblia interprete la Biblia. El apóstol Santiago lo dice en su carta. Cuando voy a leer Santiago 1:20 para adelante, Santiago 1:20. Porque si para el escritor de Hebreos una persona inmadura es una persona que ya debería haber crecido y no ha Perdón, crecido, Jaimito, ¿cuál es el verso que has dicho en Hebreos? Hebreos 6, Hebreos 5:11 para adelante, 5:11. 5:11 y 12, ¿no? Ya. Entonces, el tema acá es que para el escritor de Hebreos, una persona tarda para oír es aquella que es niña, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo pone esta misma idea Santiago? Miren cómo lo pone Santiago. Y acá yo voy a hablar algo de anecdótico, y esto se me está trabando. Dice, por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que recibir la palabra implantada, porque ella puede salvar nuestras almas. Pero miren cómo continúa Santiago. Pero sed hacedores de la palabra. Claro, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A ver, la idea final que quiero expresar. El escritor de Hebreos lo llama, les dice tardos para oír, porque eran niños. Y aquí Santiago les dice oidores olvidadizos. Pero Santiago dice algo. El que es, dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí yo quiero contar una anécdota. Hace años atrás yo recibía alguna remesa en dólares, hace años atrás. Y obviamente cuando yo tenía que hacer mis gastos tenía que ir a cambiar. No iba a una casa de cambio. Los que conocen La Paz saben que los cambistas, no sé si ahora seguirán, pero en ese tiempo los cambistas estaban en lo que es el obelisco de La Paz, ¿no? La Camacho, Mariscal Santa Cruz, el obelisco de La Paz, ¿no? Y yo no iba a una casa de cambio y yo recibía mi remesa, tenía que gastar, entonces iba a cambiar dólares ahí al obelisco. Y una vez, y me subí aquí al Alto, yo no vivía en el Alto, mi hermano Juan Luis vivía aquí en Villadela, y yo estaba pasando un tiempo con mi hermano, me acuerdo, y me pasó dos veces lo mismo. Mira lo que me pasó. Cuando cambié mis dólares, conté, todo estaba bien, pero cuando ya llego a Villadela, a la casa de mi hermano, vuelvo a contar mi plata y me faltaba un billete. Wow. ¿Qué hacen los cambistas? Un billete lo doblan de cierta forma, lo ponen de cierta forma en el fajo, de tal manera que y te dan el fajo de cierta forma, de tal manera que cuando lo cuentas, ese billete que lo han doblado tramposamente, lo cuentas 2 veces. O sea, te engañan con un billete, te falta un billete, te dan 9, pero uno lo doblan de cierta forma y lo ponen de cierta forma en el fajo, que lo cuentas 2 veces, te lo entregan de cierta forma. Si lo das la vuelta, puedes descubrirlo, ¿no? Pero te dan de cierta forma, Yo sí, soy así. y tú lo cuentas y parece que hay 10. El asunto es que cuando yo llego aquí a Villadela, a la casa de mi hermano, lo cuento, me dio una rabia, Luchito, me dio una rabia. Porque ¿cómo me van a engañar? O sea, me han engañado, me han robado, me dio una rabia. Me dio rabia. Y no sé si a ti o a las personas que nos escuchan le da rabia que cuando los engañen, porque A es mí me da, natural. hermano, una ira santa me posee. Pero escucha, la anécdota no termina ahí, porque al siguiente mes volví a recibir mi remesa y desaprensivamente hice lo mismo. Estaba con tantos afanes que hice lo mismo. Fui otra vez al obelisco, cambié, no sé si era la misma persona, conté 10 y volví a subirme a la casa de mi hermano y cuando vuelvo a contar, me habían engañado por segunda vez, No Luchito. te creo, Jaime. ¿Qué ha pasado, hermano? Hay que, uno por uno. Esto es real, 2 veces. A veces uno anda tan, a mí me pasa, ¿no? Que estoy tan abstraído y que hago las cosas desaprensivamente, o sea, sin tomar atención. Mm. ¿Sabes qué? La primera vez me dio rabia, esta segunda vez yo quería tirarme contra una piedra yo de rabia, ¿por qué soy tan? Me dio mucha rabia, me indignó que me hayan engañado así. Tú ahorita acabas de decir, Luchito, tú acabas de decir, a mí también me da rabia. Yo creo que a todos nos va a dar rabia que nos engañen. Pero aquí Santiago está hablando de algo muchísimo peor que eso. Santiago está hablando de un oidor olvidadizo que se engaña a sí mismo. Ahora, da rabia que otros te engañen. Pero escúchame, la Biblia está hablando de que tú te puedes engañar a ti mismo. Te puedes engañar a ti mismo. Si tú eres oidor olvidadizo, si solamente oyes la palabra, no la pones por obra, y eres un oidor olvidadizo, te estás engañando a ti mismo. Es triste que hayan personas que te pongan piedras en el camino, hermano.
pero es más triste que las piedras te las pongas tú mismo en tu camino. Eso es mucho más triste. Es mucho más triste, es mucho más indignante que seas tú el que te estás engañando a ti mismo. Hermano, hermana, cuando estamos hablando del crecimiento espiritual, todo lo que habló Luchito con esto de poner por obra, es esto de ser hacedores, hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El oidor olvidadizo, el que se ha vuelto tardo para oír, termina tristemente engañándose a sí mismo. Y esa es la cosa más triste. Hermano, hermana, no caigas en ese error. No caigas en el error de engañarte a ti mismo, porque el engañarte a ti mismo tiene que ver con la eternidad, tiene que ver, no estoy hablando de tu salvación, si has nacido de nuevo, eres salvo, pero la eternidad no solamente consiste en que seas salvo, hay todo un conjunto de posibilidades en la eternidad, que tú por engañarte a ti mismo puedes estar rifándolas ahora en esta vida. Es verdad. Luchito, creo que hemos cumplido nuestro tiempo. Sería bueno también cerrar esta charla que hemos tenido. Hermanos, seamos hacedores de la palabra. Luchito, quiero pasarte a ti la palabra para que nos des tus últimas palabras y nos dirijas en una oración para cerrar nuestro programa, querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la idea es nuestro corazón. Puedo hablar, creo, también de parte tuya, Jaimito, es bendecir a las personas. Es así como nosotros nos bendecimos mutuamente porque abundamos en criterios, en consejo de la palabra, en verdades de la palabra, pero es bendecir a ustedes. Y la idea de que esta bendición se haga efectiva es cuando realmente ustedes pueden examinar todo lo que hablamos, retener lo bueno y ponerlo por obra y caminar en esto. Y quiero hablar a todos los hermanos. Hermanos, ninguna realidad, ningún desafío que tú puedas, voy a usar, voy a hacer mis palabras personalizadas, ningún desafío, ninguna prueba, ninguna situación difícil que tú estás atravesando es ignorada por el Señor, querido hermano, querido. Dios sabe y conoce. Te conoce a ti, conoce tus situaciones y Él no está indiferente a eso. Sin embargo, Él ha establecido ciertos principios, ciertas maneras de obrar. Hemos de vivir por fe. Fe no es algo místico, algo raro, algo extraño. Fe no es otra cosa que certeza y confianza que nos lleva a depositar nuestra vida en aquello que afirmamos y creemos, en lo que confiamos en realidad. Hemos hablado cosas muy importantes este tiempo acerca de madurez. Nuestro llamado, hemos sido predestinados, dice Romanos 8, a ser conformados a la imagen del Hijo. Nuestro llamado es a ser como Jesús. Eso es lo que es. Y entre tanto estamos en esta tierra, somos como Él es, en nuestro Aleluya. espíritu. Si somos como Él es, siendo criaturas recreadas en Cristo, eso es lo que dice la palabra. Amén. Nuestro llamado en la vida es a andar como Él anduvo, en cuanto a santidad, en cuanto a carácter, pero también en cuanto a manifestación de poder y autoridad. Y nada de eso va a ser efectivo en nuestra vida, si bien tenemos esa posición con Cristo, nuestra posición, posicionalmente estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales, es nuestra posición. Pero nada de eso se va a manifestar en esta tierra a no ser que tomemos decisiones de calidad aquí en la tierra. Y una de esas situaciones, una de esas decisiones es el decidir crecer, madurar en los caminos de Dios, en nuestra relación con Dios. Nuestra carga y nuestro gran corazón, hermanos, es ayudarte a ti a madurar y ayudarnos entre nosotros. Yo tengo que admitir eso. Hay áreas en mi vida que se hacen todavía un desafío. No estamos aquí como para decir nosotros ya hemos alcanzado, aprendan de nosotros, somos el ejemplo. No, hermano. Estamos caminando con desafíos diarios, tanto Jaime, tanto yo, tanto cualquier líder, tu pastor, puedes ir a la iglesia más grande, a la mejor, lo que sea. Todos enfrentamos desafíos. Pero también, así como todos enfrentamos desafíos, hay una gran y bendita verdad escritural que dice que somos más que vencedores en Cristo.
Aleluya, somos más que vencedores. Si tú has nacido de nuevo, tú eres más que vencedor. Y si tú eres más que vencedor, nadie te puede vencer a no ser que tú te rindas. No hay por qué rendirse, hay que perseverar, aleluya, hay que seguir, hay que continuar, hay que saber permanecer en las promesas del Señor. Haz una decisión de calidad hoy en tu vida. Voy a crecer, voy a madurar en las cosas de Dios. Voy a invertir tiempo en estudiar la palabra, en meditarla cada día. Voy a esforzarme por caminar en ella. La gracia del Señor está conmigo. El Espíritu Santo me ayuda. Y voy a experimentar lo mejor de Dios en esta tierra a partir de ahora. Hazlo. Haz una decisión. Toma esa decisión hoy. Queremos bendecirte, queremos orar. No damos recetas fáciles, no damos recetas, punto 1, 2, 3, 4, 5, no se resuelve así. Hay que conocer a Dios, pero te digo una cosa más, Dios no es un misterio. Dios no se está escondiendo de ti, Dios no ha escondido las revelaciones ni los grandes principios de su palabra y verdades de su palabra para hacerte sufrir, para que como que te cueste mucho conocerlo. No, Dios se ha hecho totalmente accesible. Había una persona que decía, Curry Blake lo dijo y lo cito porque es bueno saberlo, me dio mucho que pensar. Él decía, si tú conoces la palabra, tú entiendes cómo Dios actúa. Y Dios es la persona, es el ser, obvio, es espiritual, pero hablamos del ser más previsible que podemos entender cuando conocemos su palabra. Tú sabes cómo Dios reacciona cuando actúas en su palabra. Si tú caminas en fe, si tú caminas en obediencia, si tú ejerces fe, tú puedes anticipar el buen resultado de tus palabras, de tus acciones, de poner por obra en la palabra, porque la palabra lo dice. Todo lo que hagas te saldrá bien. Aleluya. Así que oraremos en este momento, pero yo te llevo a la reflexión. Persevera, continúa, estudia la palabra. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel a su palabra. Y Él va a proveer, Él va a responder, Él va a manifestar todo lo que tú necesitas. De hecho, Él ya ha respondido. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a través del conocimiento de Dios. Hola, gloria a Dios. Y es manifestarlo. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, Jaime. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de predicar, de compartir tu palabra, de estas charlas, tener estas charlas, Señor, de Café con Biblia, que no son otra cosa que un pretexto, Señor, para compartir tu palabra en un formato coloquial, pero que tiene que ver, Señor, con glorificarte a ti, Dios, y con alentar a nuestros hermanos y amigos, a nuestros hermanos en la fe, a creer y a caminar y a tomar decisiones radicales de cambio en su vida si necesitan hacerlas. Cosas que nos lleven, Señor, a manifestar las bendiciones tuyas. Señor, declaramos nuestra total dependencia de ti y tu palabra. Declaramos, Señor, que dependemos de tu gracia, Señor. Aún en tiempos tan inciertos, tan difíciles que pudiéramos estar experimentando. Tú eres bueno. Tú eres fiel a tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no ser indiferentes a tu palabra, a permanecer en la decisión efectiva y caminar en esto de meditar en tu palabra, leer tu palabra, estudiar tu palabra y ponerla por obra. Que ese cambio comience hoy en nuestra vida. Decidimos del fondo de nuestro corazón confiar en ti, proseguir en conocerte, Dios. Aleluya. Espíritu Santo, nos cedemos a ti, Espíritu de verdad, que guía toda la verdad. Guíanos a la verdad de la palabra. Ayúdanos a poner por obra la palabra. Padre, Jaime y yo bendecimos a todas las personas que nos escuchan, a toda la audiencia, Señor, como hijos tuyos, aún como líderes, Señor. Hablamos bendición sobre las personas y hablamos ánimo. Y Padre, gracias, Señor, porque tú los tocas por tu espíritu y tu palabra y suples cada necesidad y ejecutas milagros, Señor. Pero el mayor milagro
No es solo la provisión, no es el dinero, no es la sanidad, eso está bien. El mayor milagro es cuando Amén. permitimos que tu palabra sea revelada a nuestro corazón y comencemos Amén. a caminar en ella. Ahí aseguramos una vida sobrenatural, una vida de Amén. victoria. Así que en el nombre de Jesús, sé bendecido en todo lo que hagas ahora mismo y Amén. crece en el conocimiento de Dios, crece en madurez espiritual, avanza en esto. Amén. Tú nunca serás el mismo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Comparte Amén. este mensaje con otros, pon like, manda el mensaje a otras personas. Queremos ser de bendición. Tú eres una bendición para cualquier persona que te rodea. Tú tienes un mensaje, Amén. una experiencia, un testimonio. Sé lleno de la palabra, sé lleno del Espíritu. Bendice a otros. En el nombre de Jesús eres bendecido. Amén y amén. Amén. Amén, Jaimito. Que Dios te bendiga, hermano. Qué bendición. Cierra con tus palabras esto y luego seguimos algún momento en otra charla. Adelante. No, me alegra que hemos tenido esta charla. Todas las charlas tienen, me dan satisfacción, pero esta en especial hemos tocado cosas muy importantes y me alegra que hayamos podido fluir, Luchito, porque esa es la ventaja de conversar contigo, que estamos fluyendo y ese fluir esta vez me ha dejado realmente contento de esta charla, ¿no? Entonces, Luchito, nos vemos en 7 días más. A nuestros amigos en las redes, un saludo, un abrazo a todos los que nos siguen y estaremos pues en 7 días más volviendo, tal vez ya tocando otro tema, Luchito, Amén. la próxima charla. Entonces, Amén. Luchito, que sea hasta la próxima. Que tengas Amén. Bendecido, un hermano. Bendiciones a todos. Amén.